Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nuevamente un programa en el que me place poderles comentar y enseñar sobre temas relacionados en salud. Saben que es algo que me encanta y por supuesto me fascina traerles invitados que les puedan enseñar de múltiples temas. Hoy tengo una invitada muy especial, es también por supuesto un tema en el que me gustaría abarcarlo en profundidad en cuanto a este mes, porque vamos a hablar sobre lo que son adultos mayores, todo lo que es prevención en el deterioro de nuestra salud mental, muchos temas relacionados, bueno, con enfoque en adultos mayores, porque este es también el mes, junto con el mes de cáncer, pero además porque hay muchos detalles que nosotros quizás por nuestra edad o que todos vamos para allá, a veces omitimos. Entonces, qué tan importante que podamos conocer sobre esto. Mi invitada es la licenciada Jimena Mina. Hola. Mucho gusto. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos acá. Ella es licenciada en gerontología y neurocoach. Entonces, cuéntanos al respecto, ¿qué es la gerontología? ¿En qué te estás enfocando ahorita? Bueno, buenas noches para todos. Estoy muy contenta, agradecerle a Margie, a la doctora que me ha invitado, para darles a conocer sobre un tema que hoy día es demasiado importante. Soy gerontóloga. La gerontología es una disciplina que se enfoca básicamente en mirar todo el proceso de envejecimiento. El enfoque va hacia el adulto mayor, no es que solamente llegando a esta etapa ya somos viejos, ancianos, no. Nosotros vamos envejeciendo sobre el desarrollo de nuestra vida, sino que ese envejecimiento es dependiendo de cada órgano, ¿verdad? Porque la piel empieza a envejecer después de los 30 años. ¿Por qué empieza a envejecer? Porque se empieza a disminuir lo que es el colágeno, la elastina. Los huesos también después de los 40 años empiezan a perder calcio. Entonces, el envejecimiento se da dependiendo del órgano que empieza a debilitar su proceso. En este momento yo soy especialista en lo que es prevención en salud mental. Neurocoach quiere decir entrenador mental, entrenador para tener un estado de vida, un estado de salud, un estado de estilos que yo debo de proporcionarme a mí como ser humano para tener un mejor desarrollo, una mejor evolución como ser integral. Súper interesante. Me estabas comentando que inclusive estás sacando una licenciatura. Una maestría. Perdón, sí, una maestría. ¿En qué lo estás sacando? La estoy realizando en gerontología social. Ok, que es súper interesante realmente. Hay muchas especialidades, hay muchos enfoques en salud que inclusive uno no está tan asociado, porque estos temas uno los escucha en otros lugares, pero uno no conoce los especialistas específicamente. Entonces, para mí realmente es un privilegio que nos estés acompañando. Y bueno, entremos en materia. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, vamos a hablar sobre la prevención de la salud mental y esto en honor a que mundialmente el 10 de octubre se celebró el Día de la Salud Mental. Entonces, básicamente es darle a la población, a la comunidad, cómo nosotros debemos de manejar nuestra salud mental. Hoy en día los organismos, las organizaciones públicas ya no solamente se enfocan en la salud física, ¿sí? Sino que ahorita, debido al aumento y debido a los problemas que se están viendo en el deterioro y en alteraciones de conductas que está teniendo la población, entonces están enfocando, existen los programas programas políticos en enfoque social para la prevención de la salud. Porque si bien es cierto, hoy en día tenemos altas tasas de suicidio, no solamente en jóvenes, en personas mayores y en adultas mayores, ¿sí? Entonces, esto está creando un estado, bueno, de alerta, porque tenemos que hacer algo para prevenir y no llegar a estas situaciones que la gente toma como última decisión para salir de las situaciones que se les presenta. En nuestro programa vamos a hablar sobre, bueno, lo que es depresión y este tipo de comentarios que estás haciendo, pero bueno, hablemos en estadísticas. Sí se escucha en cuanto a suicidios, depresión, edades entre los 30 o inclusive ahora mucho más jóvenes de 20 años, de 15, pero es muy poco lo que a veces se escucha de los adultos mayores. Sí, en los adultos mayores básicamente todo se empieza a ver como algo normal, o sea, ay, el adulto mayor es triste, el adulto mayor es enojón, el adulto mayor, que son estereotipos que se manejan, y cuando un adulto mayor empieza con estas conductas se ve como algo normal, pero eso no es normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hace poco vi la noticia que en San Carlos se suicidó una adulta mayor en una casa de residencia, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están llegando a estas situaciones los adultos mayores? ¿Por qué toman esta decisión? Porque tienen depresiones que no son diagnosticadas, no son tratadas profesionalmente, porque son aislados, ¿sí? Por ser adulto mayor, ellos mismos empiezan a aislarse porque no encuentran el vínculo tanto familiar como social, ¿verdad? Entonces son situaciones que se ven desde afuera, pero no se adentra la problemática que empieza a existir en esta población, básicamente el adulto mayor, porque todo lo estamos viendo o desde los estereotipos que manejamos, ¿sí? Socialmente, o de que lo vemos muy normal. Es muy normal que se aísle, es muy normal que se deprima, es muy normal que tenga esas conductas, pero como dije anteriormente, no es tan normal manejarlo desde, porque es adulto mayor, pues dejémoslo. Sí, es cierto, es como, son estereotipos, realmente uno dice, no, ya es gruñón, es esto, es lo otro, ¿qué es lo normal? Porque es que hay de todos los tipos, o sea, las personas pueden que no sufren de depresión, pero no sean totalmente, o sea, o que les guste su espacio, que se aíslen, pero que no tengan ningún otro tipo de problema. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Es donde uno tiene que estar alerta, es donde uno tiene que mirar cómo se está comportando mi abuelo, cómo se está comportando mi mamá, y hay una serie de circunstancias de que nosotros obviamos, o sea, ok, ella vive sola, entonces ya empezamos a poco visitas, no sabemos cómo es su conducta, no sabemos qué está pasando con ella, porque cuando viene su familia a visitarla, pues ella muestra otra cara de la moneda, ¿sí? Pero no sabemos a fondo qué está pasando con ella, ¿sí? Y cuando ya vemos es que mamá anda en estado de depresión y la depresión lleva a pérdidas de memoria. Entonces, poco a poco está generando un deterioro en su salud mental y ya después ya tiene pérdida de memoria y esta pérdida de memoria luego ya se hace a demencias. Ajá. Ay, qué importante. Entonces, ¿cómo enfrentamos el cerebro? Entonces, en ese caso. Bueno, existe algo muy interesante. En la salud mental, nosotros básicamente, el adulto mayor, en la etapa del adulto mayor, se enfoca, y lo que vamos a hablar sobre prevención es lo siguiente: ayudarle a la población, brindarles técnicas para que yo no llegue a estos estados, para que yo no llegue a estas depresiones, para que yo no llegue al aislamiento, para que yo tenga otros estilos de vida. Hay unas conductas que se marcan en el adulto mayor y es aferrarse
a lo que siempre ha hecho, aferrarse a su historia, aferrarse a su vida. Pero ¿por qué se aferra? ¿Por qué nos aferramos a hacer siempre lo mismo de la misma forma? ¿Por qué? Porque llega un estado de conformidad, de familiaridad. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Confrontar nuestro cerebro, básicamente. ¿Cómo yo lo confronto? Haciendo cambios. ¿Cómo yo puedo generar a no llegar a estos estados, a cambiar todo esto que pasa en mi etapa de vejez? A realizar cambios. Esa es la invitación. Confrontar, la única forma de nosotros confrontar nuestro cerebro es haciendo cambios. Pero ¿de cuáles cambios hablas? ¿De qué me está hablando ella? De los cambios por decir algo, mamá, mira, en este momento yo quiero que empieces a, no sé, ¿te gusta como cambiar los estilos de receta? No, yo hago el arroz de la misma forma. Yo hago, pero mamá, mira, puedes levantarte en la mañana a caminar. Fíjate que yo escuché a una gerontóloga diciendo que no, yo nunca he caminado, nunca me gusta salir a caminar, nunca tal cosa, me da miedo que de pronto me suceda algo. Entonces siempre estamos aferrados a lo que siempre hemos hecho. ¿Por qué no te metes al grupo el grupo de la tercera edad que existe, que mira que salen, que no, porque a mí no me gusta? Entonces siempre estamos enmarcando algo de no generar un cambio, pero nosotros tenemos que, para confrontar nuestro cerebro, la única manera es realizar cambios en nuestra vida. Esa es la invitación. Eso es algo muy interesante porque yo creo que a todos nos ha pasado, o sea, que uno le diga a un familiar que ya es adulto mayor, bueno, vamos a hacer tal cosa, no quiero. Entonces, ¿qué pasa? Pues la intención de uno no es aislarlos, porque no, pero ya uno sabe que si ya le propuso en algún momento ir y no quieren ir, uno ya no les vuelve a decir. Entonces, después viene esa parte en donde le dicen, es que no me dijeron nada, no me llevaron, no sé qué. Entonces, ese tipo de situaciones a veces hasta es complicado el manejo o sea, la comunicación entre un adulto mayor y un joven o ya un adulto de igual forma, porque por supuesto las conductas cambian muchísimo, ya las horas ya no son las mismas, ya si uno quiere salir a comer ya por supuesto puede que ya no sea tan de noche, entonces cambia también mucho el ritmo familiar, como también uno debe educarse para eso. Ok, sí, de eso se trata todos los programas sociales que existen hoy en día, educar a la familia y también educar al adulto mayor. ¿Sí? Educar al adulto mayor en cuanto ya estás en una etapa y ya empiezan a ver, ay, yo tengo 41 años. Y si a mí me dicen, ¿qué quieres? ¿Sentarte a ver la película aquí en la casa tranquilamente? ¿O quieres ir a salir? No, yo prefiero quedarme en mi casa. ¿Sí? Ya estamos buscando un estilo, una forma de más tranquilo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Cada vez quieren más tranquilidad, quieres menos ruido, quieres, ¿ves? Va existiendo todo esto porque desde cierta edad empezamos a esto. Y si yo le pregunto a personas tan jóvenes, en este caso como nosotras, que somos ya adultas, estamos ya en una etapa adultez, entonces, ¿qué pasa? No, yo ya quiero estar en mi casa. Ya estamos desde estas etapas más tempranas a buscar la tranquilidad, no es la zona de confort, no, es de tranquilo, un estado más de paz, más conmigo mismo, más familiar, me explico, pero ya en el adulto ya es soledad. Ya van buscando como el extremo. No podemos generalizar de que a todos les sucede lo mismo, pero sí gran porcentaje, ¿sí? De que ya no quieren, sino no déjenme aquí. Quieren, no, mejor vengan y me visitan aquí, hacemos la comida aquí y mejor todos aquí, en mi casa. Cierto, sí, las famosas reuniones donde la abuela. Tengo un punto muy importante que es una imagen que vamos a ver ahorita, que son los factores de riesgo mental. ¿Desde qué edad estamos empezando a ver ahora? Porque no necesariamente tienen que ser un adulto mayor para ya presentar signos de, ¿cómo se puede decir? No demencia, sino cambios de conducta. Cambios de conducta. Ok, ¿desde qué edad? Porque hablamos que entre los factores está el género, el valor genético, que es muy importante que ahorita lo menciones, las lesiones en la cabeza, la depresión, alimentación y la baja educación. Eso también es bastante interesante. Coméntenos al respecto cada una.
Bueno, voy a hablarles de algo muy interesante y es ¿qué es la salud mental? Básicamente se define como un estado de bienestar. El estado de bienestar, ¿en qué aspectos tengo que manejarlo? En que yo pueda realizar actividades de dificultad, digamos, normales, ¿verdad? Yo puedo afrontar y puedo hacer cualquier actividad de mi vida diaria, pero que son, digamos, conducir un carro, ¿verdad? Entonces, puedo hacer este tipo de actividades teniendo una salud mental sana, que sea consciente de sus propias capacidades, que pueda trabajar de una forma productiva y que sea capaz de contribuir a la comunidad. Esos aspectos son los que me generan que yo tenga una salud mental, que estoy bien, que estoy sano. Por supuesto, en el momento en que yo tenga ya un trastorno cognitivo o tenga ya alteraciones de mi conducta, alteraciones emocionales, que todo empieza es por una emoción y se va basando luego a una patología, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esto, no puedo empiezo a no cumplir ninguno de estos aspectos que anteriormente acabo de hablar. Entonces, creándonos desde la base, ¿qué es la salud mental? Cuando yo empiezo a no cumplir con nuestros aspectos, ya empiezo a fallar. Ya empiezo a fallar porque, digamos, ya mi productividad, que es una de las principales, no las puedo ejercer bien. ¿Sí? Ya no soy tan productiva en mi trabajo, ya no soy tan productiva en mi casa y cosas así por el estilo. Mirando los factores de riesgo, ok, empecemos con los años. A ver, con los años es algo muy interesante. Se dice que hoy en día existe una patología que está creando unos estados de alerta grandísimos y es el Alzheimer. El Alzheimer es una patología que se presenta generalmente en la edad adulta. Hay casos, hay estudios que se han dado que han visto personas de 40 años ya presentando esta enfermedad. Es una demencia. El Alzheimer es una demencia que se presenta. ¿Y por qué hablo de factor de riesgo de la edad? Porque básicamente se empieza a dar a partir de los 60 años, ¿sí? A medida que vamos aumentando la edad y que ya todos sabemos de que los rangos de edad han aumentado, entonces, si de cada 10 adultos mayores de 60 años, 1 presenta Alzheimer, de 85 años ya son 4 o 5. ¿Sí? Entonces esto significa que a medida que yo vaya aumentando mi edad, tengo la probabilidad de que puede existir la patología en este rango de edad en personas. ¿Ok? Entonces, edad es un factor de riesgo para yo tener un tipo de demencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos envejeciendo, así como les hablaba anteriormente, que envejecen nuestros órganos, pues nuestro cerebro también, cuando está en un estado ya a lo más alto que ha llegado, ¿verdad? Y empieza a envejecer también, nuestro cerebro también empieza a envejecer, entonces empieza a haber un deterioro cognitivo normal. Ya nosotros no hablamos en la parte de la salud, nosotros ya no hablamos de una demencia senil, porque no es que todo el mundo tenga demencia senil, ¿sí? Ni todo el mundo que tenga pérdida de memoria tiene Alzheimer. ¿Ve? Que son cosas que uno tiene que marcar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que yo estoy llegando a unos grados, digamos, de edad más altos, pues hay una prevalencia, porque de todos modos yo estoy teniendo un deterioro cognitivo, que es normal, ¿sí? Pero que no todo el mundo tiene una demencia, que son dos cosas muy diferentes. Ok, bueno, nosotros ahora que estamos tocando lo de Alzheimer, es algo que todo el mundo escucha, hay campañas, y que trabajas en eso, porque en realidad estás muy, muy asociada con este tema. Y para tocarlo muy por encima, porque es un tema muy amplio. Es muy amplio. Muy amplio. Signos, bueno, no signos porque igual es un poco amplio, sino en el sentido de cómo ya tú sabes que una persona está padeciendo Alzheimer. Okay. Sin necesidad de hacerle un estudio así como los que haces. Okay. Ajá. Mira, es algo muy interesante y gracias por tocar este tema. Pero cuando estábamos hablando de comportamientos normales, cuando están el abuelito en la casa, hay señales que hay que mirar, ¿sí? Cuando se presenta el Alzheimer, y esto es muy importante, hay cambios de conducta, hay alteraciones del lenguaje, hay alteraciones del lenguaje y hay lo que es la pérdida de memoria reciente. Entonces, estamos en esta etapa de edad
Y es muy normal que todos digamos, ay, es que se me olvidó las llaves, no sé dónde dejé el celular, no sé dónde está esto, no sé dónde está lo otro, ¿verdad? Porque de eso se trata, no somos como la máquina del robo que sabemos dónde está exactamente todo, eso es Sí, normal. más cuando nos distraemos. Ajá. Exactamente, ok, pero estas 3 señales que les estoy diciendo son muy importantes en tenerlas en que si es repetitivo, ¿ok? Entonces, si mi abuelita siempre me está diciendo que se le olvidó qué hizo esta mañana, por decir algo, abuelita, ¿recuerdas que esta mañana fuimos? Ay, no, nosotros fuimos, ¿a dónde? Okay. ¿Sí? Ay, sí, es que, ay, ve, no me acordaba. Va, y entonces vamos mirando, ¿sí? ¿Qué está pasando en ella? Tenemos el que, ¿cómo es que se llama? Bueno, es que no me acuerdo, empiezan a buscar. Ay, a mí me pasa eso siempre. Bueno, estamos hablando también, cuando estamos hablando de la alteración del lenguaje, les es imposible pronunciarlo. Les es imposible pronunciarlo, casi que imposible, digamos. Y también tenemos las alteraciones de la conducta. Entonces, están muy deprimidos, o están muy chichosos, o empiezan a decir que les robaron, que algo ha pasado, que no saben dónde colocaron tal cosa, y siempre es algo que siempre es una señal que ellos siempre empiezan como a generalizar, me robaron, vino alguien y se me llevó algo, ¿quién me cogió las cosas? Ajá. Entonces, estas conductas son las que nos señalan que algo está pasando en esta persona. Mire, me pasó con unos familiares de que la señora vivía sola, pero normalmente ella cuidaba al nieto. ¿Sí? No sabían, como la señora vivía sola, no sabía que ella ya estaba presentando esta patología, pero hacía meses atrás ella iba y orinaba en el jardín. Pero entonces ella iba y orinaba en el jardín, el nieto reía y todo, le decía, pero no le vas a decir a tu mamá que yo hice eso. Entonces pensaba el nieto que era que la señora estaba yéndose siempre al jardín a hacer pipí allá, porque le parecía como más natural o no sé. Cuando empezaron a ver ya los comportamientos ya más fuertes de la señora, entonces, aquí pasa algo, cuando ya le evaluaron y vieron ya los diagnósticos. Interesante esto también, cuando ya se empieza a ver conductas ya muy marcadas en el adulto mayor, estados depresivos de que llora, enojo y cosas ya muy marcadas, el Alzheimer ya viene hace 10 años presentándose. Wow. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? El tema del Alzheimer es muy amplio. Sí. Además hay muchos tipos de Alzheimer. Entonces, algún día me invitas y yo vengo y les hablo sobre todo este tema que es muy importante. Pero ¿qué pasa? Ya los estudios dicen que cuando ya llevamos y se le hacen la resonancia y se le hace el tag y todo a la persona, pues resulta que hace mucho tiempo ya tenía el Alzheimer. Ya venía, el Alzheimer son unas placas que se hacen en el cerebro, como una sustancia que se va segregando en el cerebro, y eso es lo que empieza a interferir, empieza inicialmente en el hipocampo, ya hablándolo a nivel, digamos, biológico, y empieza a intervenir lo que es esta parte, la memoria reciente, los conductas, y esto que les acabo de hablar, estas señales que son que se empiezan, pero como nosotros empezamos a obviar eso y lo vemos como muy normal, entonces no nos damos cuenta que esta persona ya tiene Alzheimer. Hay campañas, bueno, porque el tema que también estamos manejando es amplio y lo hicimos en un extracto. Hay campañas de promoción para Alzheimer, ¿cierto? Sí, aquí se ha preocupado el gobierno, el Ministerio de Salud Pública y todo se ha preocupado por crear fundaciones. Hay fundaciones, tenemos ASCADA, que es la Asociación de Alzheimer de Costa Rica, y otras demencias, y tenemos otras organizaciones que yo les voy a dejar los teléfonos, dependiendo, sí, para que necesiten ayuda y apoyo a las familias con pacientes que presenten demencias o que tengan ya trastornos en la salud mental. Súper interesante. Eso, bueno, eso lo vamos a ver al final. Entonces, estábamos nombrando todo lo que eran los factores. Los factores de riesgo. Ok, ya hablamos que la edad. Ajá. La edad tenemos un factor de riesgo. Tocamos también la depresión, que ya la nombramos como al inicio. Las lesiones en la cabeza sería, supongo que accidentes, este tipo, que se cayeron. Es muy
no es tan normal, pero se ve un poco más frecuente que los adultos mayores se caen y ya mayores se fracturan la cadera y ese tipo de lesiones y ya después se caen y se golpean la cabeza y así van consecutivo. Sí, mira, las caídas son causas de muerte muy altas, ¿sí? Por eso, pero es que, a ver, somos necios y cuando yo voy, supongamos, a los grupos, a los grupos de los adultos mayores, a darles todos estos talleres, entonces les enfoco mucho, miren, no les dé pena andar ya con el bastón, no les dé pena andar ya con la andadera, ¿por qué? Porque ya no tenemos un buen equilibrio y entonces, y nos sentimos mal porque nos vemos más abuelitos, digamos, en el caso, ya nos vemos más ancianos si ya utilizamos un bastón, si ya utilizamos una andadera, entonces eso empieza a bajar como la autoestima. Pues es mejor, es un poco más bien, levante la cabeza y ande con el bastón, que después, ¿por qué? Porque las fracturas, no es tanto la fractura, porque una fractura de cadera es lo que conlleva. Es lo que conlleva ya imposibilitar, ya es una persona que ya no tiene actividad, ya tiene que andar sedentaria en la casa, ya hay muchas cosas que esta persona no empieza a realizar. Y eso es lo que me conlleva a otras patologías. Uh-huh. Los accidentes, los golpes en la cabeza, pues todos sabemos, desde que estamos pequeños siempre nos están cuidando, cuidado con la cabeza, sí. Cuidado. ¿Por qué? Porque eso crean lesiones que posiblemente al inicio no son problema, no son causa, digamos, lo llevas al hospital, al niño o la persona al hospital, no pasó nada, solo te golpeaste, el chichón ahí, la protuberancia que se ve, pero no pasó nada. Pero dependiendo del golpe, también se ha visto que empieza a crecer esa sangre y luego se empieza a crear el tumor en el cerebro. Entonces, ¿esto a qué me va a conllevar? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante los golpes en el cerebro, en la cabeza, o sea, cuidarnos demasiado, protegernos mucho. Cuando se refieren exámenes de prevención, se mandan a, por ejemplo, se refieren los exámenes a los adultos mayores cuando ya existe una patología o se mandan a veces de prevención. Exámenes para mirar qué. Ajá, por ejemplo, pongámosle que en el diagnóstico clínico, bueno, sufrió una caída hace mucho tiempo, hace más de 10 años, él no presenta nada, excepto, que se le olvida de vez en cuando, esto, lo otro. ¿Debería haber exámenes preventivos para los adultos mayores para situaciones mentales? ¿O cuáles son los pasos preventivos para? Ok, eso es dependiendo de lo que yo estoy presentando, ¿sí? Entonces, yo tengo un historial, yo ya tengo en mi historia clínica que tiempo 10, 15, 20 años, o sea, estoy llegando con problemas de deterioro cognitivo, a consulta. La señora presentó, mire, mi mamá se le está olvidando, entonces ahí es donde el profesional empieza a mirar su historia clínica, si hay algo que ha pasado. Bueno, sí, la señora tuvo un accidente muy fuerte, tuvo fracturas, tuvo esto, tenía 40 años, ella se cayó de las escaleras, ¿verdad? Entonces, siempre lo que tenemos que hacer los profesionales es mirar su historia clínica, si hay algo que tenemos como base para nosotros mirar qué es lo que está pasando ahorita con este deterioro cognitivo. No, o sea, se les manda las placas, es que tuvo un accidente muy fuerte, bueno, se le mandan las placas y se empieza a mirar todo el estudio que se realiza, ¿verdad? Ya digamos en el departamento sanitario que tiene que realizarse como tal. Entonces, si yo estoy viendo de que yo no tengo nada en el cerebro después del golpe, que no estoy presentando tumores, no tengo nada, no tengo ni siquiera irrigación sanguínea, digamos, o unos microderrames en el cerebro, pues no es con base a ese golpe, es que otra cosa está pasando. Por eso, entonces, sí, eso es un punto muy importante, pero entonces volvemos a la parte en donde hablemoslo en temas generales. A uno lo mandan a hacerse exámenes de sangre una vez al año, sí, por lo menos. De rutina, para prevención. Exacto. Igual que en odontología, las limpiezas cada 6 meses. Entonces, para la salud mental, ¿cómo funcionan los exámenes de prevención? Los exámenes, básicamente los exámenes de prevención es como de las conductas, o sea, si yo estoy mirando que estoy teniendo depresiones. Hábitos, entonces, son como corregir hábitos y corrigiendo, correctos. Sí, okay. Porque no porque estoy adulta, entonces, a ver, vamos a sacarnos una placa porque ya estoy adulta. Okay. ¿Sí? No funciona así. Es dependiendo, digamos, la salud mental va de la mano con las conductas que yo estoy teniendo.
Ok, corrección, ajá, exacto, muy bien. Entonces, hablamos de las lesiones, el valor genético, cuando hay presenta familia que tenga problemas de demencia, que presente Alzheimer. Importante. Ok, Ujú. entonces, en la parte genética es algo muy, muy importante la mujer. Nosotras codificamos más el gen ApoE4. Este gen es que básicamente es el que empieza a deteriorar y tiene que ver con el Alzheimer. ¿Qué pasa? Nosotros en este gen estamos codificando esa patología. Nosotras, las mujeres, somos las que más lo codificamos, pero no necesariamente porque mi mamá tuvo Alzheimer, entonces yo soy la que yo lo voy a heredar, ¿sí? No está escrito sobre el mármol que eso es lo que me va a suceder. Con el Alzheimer no está pasando, lo mismo con las demencias. En mi caso lo voy a hablar particularmente, yo vengo de familias con problemas de demencia, por eso de pronto por mi historia de vida me preocupé profesionalmente a estudiar esto. Tengo la abuela de mi madre, recuerdo mucho verla con problemas de demencia, con esquizofrenia. Mi madre también sufre bipolaridad, ¿sí? Y tiene depresión mayor diagnosticada. Entonces, pero yo nunca he presentado problemas ni siquiera de depresión. Entonces, no necesariamente porque vengo con una genética, yo estoy marcada allí, Predestinado. exactamente. Entonces, pero sí que manejo, tengo un factor de riesgo muy cerca, entonces tengo que tener unos estilos de vida saludable, ¿sí? Entonces, más las mujeres que tenemos nos presentan cambios hormonales y ellos Bastante hacen fuertes. ellos hacen que nosotros tengamos conductas como depresivas, ¿sí? Conductas como de enojo, ¿por qué? Por las hormonas. Por eso hay veces se dice groseramente está hormonal. Esta señora está hormonal, sí, pero las hormonas hacen estos cambios en nosotras las mujeres. El otro factor genético es el sexo. O sea, nosotras tenemos más, estamos con el factor riesgo más predispuestas, así es, para generar demencias, por lo mismo, por anteriormente, por genética y por la parte hormonal. Cuando una mujer empieza a sufrir de problemas de tiroides, empiezan con pérdidas de memoria, empiezan con alteraciones de conducta, con depresiones, con aislamientos y estas cosas, y no es que ella tenga ya demencia, no, es la alteración que tiene ahí de la tiroides. Cuando ya se regula, va al médico y toma sus medicamentos para regularla, perfecto, se acomodó todo, ¿ve? Entonces es un factor de riesgo, digamos, lastimosamente ser mujer, estar predispuestas a estas patologías. Sí, los cambios hormonales en general para las mujeres, ¿ve? Somos un poco más delicadas. Sí, sí. Tenemos 2 puntos, el nivel bajo educativo, el nivel bajo de educación y bueno, como siempre le enfocamos la alimentación. Ok, entonces hablemos del nivel bajo. Bueno, el nivel bajo de educación se ha visto en los estudios que si nosotros hemos estudiado, nos hemos capacitado, recibimos información, no necesariamente tiene que ser escolar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser escolar, porque si bien es cierto, nuestros adultos mayores que tenemos ahora son de la generación de los 30, de los 40, de los 50, ¿verdad? Son los que tenemos ahorita, ellos si mucho tuvieron primaria, ¿sí? Pero son personas que se capacitaban en otras cosas, participaban mucho de la parte comunal, entonces participaban, asistían mucho a las reuniones de política, entonces iban aprendiendo otras cosas, de eso se trata, de aprender. ¿Qué es aprender? Siempre pregunto en los talleres. Ajá, aprender es la forma más natural que el hombre tiene para adquirir conocimiento, ¿sí? Pero cuando se realiza realmente ese aprendizaje es cuando ese conocimiento yo lo adhiero a mi vida cotidiana. Ya ahí hay el aprendizaje. Por eso cuando hay personas que dicen, es que esta no aprende, ¿sí? Le pasa lo mismo, ¿sí? Porque estamos hablando de que no aprende, no lo pone a su vida cotidiana, ¿sí? No lo realiza con su vida, ese aprendizaje que tuvo.
Entonces, el aprender es que yo adquiera un conocimiento, ya sea a base de experiencia, ¿sí? Porque no solamente es aprender es conceptos, definiciones, no. Aprender también es de nuestra vida cotidiana y yo poder realizarlo y adecuarlo también a mi vida. Ok, estos niveles de educación, volviendo a los estudios que se han realizado, se han visto que la población que es más capacitada tiene menos factores de riesgo porque se cuidan más a sus estilos de vida, aprenden más que tengo que comer mejor, aprendo más que tengo que realizar actividad, aprendo más que tengo que ser sociable, que tengo que participar, que tengo que hacer, y es que de eso se trata, de aprender todas estas cosas y ponerlas en mi vida cotidiana. De hecho, hay una parte muy interesante porque, bueno, la Real Academia Española consta de 88,000 palabras ya como certificadas, por así decirlo, Ajá. porque tiene muchísimas más. Y dicen muchos estudios que nosotros utilizamos, si acaso 20,000. Sí. Hablándolo así. Y que si estamos hablando de una persona con baja educación, puede ser 400. O sea, su vocabulario es bastante limitado y también por ende eso indica, bueno, lee poco, porque no tiene nada que ver el nivel de educación, considero yo a nivel personal, que no tiene nada que ver que usted no sea universitario y que se pueda tragar libros y conocer muchísimo y escribir perfectamente. Yo he conocido personas que no han terminado el colegio y escriben súper bien. O sea, eso no los podemos encasillar ni generalizar en este tipo de situaciones. Ahora, sí es algo bastante predispuesto y hay algo que me parece mucho más interesante con esto, que son factores de riesgo, no tanto con el nivel bajo de escolaridad, sino que muchos de los artículos que hablan sobre el correcto estado mental incitan siempre a que las personas, no tienen que ser adultos mayores, hagan ejercicios, por ejemplo, crucigramas, sopas de letras, que lo que hace es también no solamente estimular el vocabulario, que son palabras rarísimas, pero también que tengan en actividad del cerebro, o sea, las habilidades motoras. Y la verdad que yo, o sea, bueno, yo veo a mi abuelo todos los días llena crucigramas y hace eso y tienen una memoria, bueno, mis abuelos, gracias a Dios, tienen una memoria bastante buena, más de lo que deberían tener. Sí, eso es súper bueno. Fíjate que una vez estaba realizando un taller y mira esto, habían abogados, psicólogos, habían también terapeutas ocupacionales, digamos, porque yo dicto unos talleres, ahorita hablamos de esto, y estaba el señor que manejaba el carro, digamos, de esta asociación. Y todos los ejercicios que hacía, el que tenía mayor habilidad cognitiva era él. ¿Y sabe qué decía? Yo realizo sopa de letras, yo leo mucho, yo escribo, yo aquí, yo allá. Entonces, él mantiene un cerebro activo. Exacto. De eso se trata, de mantener un cerebro activo. Esos son uno de los ítems de nosotros prevenir deterioros cognitivos. Y eso es tan... Y eso es realmente que lo tenemos a la mano, o sea, a ver, así como desarrollamos siempre en los programas, enfoco mucho, bueno, la prevención, la promoción de la salud, que para mí es un pilar muy importante, también siempre les comento que somos un todo. Bueno, yo soy odontóloga y no por ende, para mí va a dejar de ser más importante la calidad mental prácticamente, o sea, la salud mental prácticamente es todo. Si uno no está mentalmente bien, no se va a alimentar bien, no va a tener buena salud, buena higiene oral, tantas cosas. Ahora, es algo muy interesante porque veámoslo de esa forma, o sea, de hecho, la imagen que estábamos viendo, el cerebro ejercitándose, o sea, necesitamos ejercitar cada parte de nuestro cuerpo, o sea, cada parte, cuidarlo, educarlo, enseñarlo, o sea, nunca, inclusive en edades de adulto mayor, nunca vamos a dejar de aprender. Bueno, yo espero ser una adulta mayor sin ningún tipo de problema. Así es. Y ser una adulta mayor que ojalá no se aísle, bueno, no sé cómo voy a hacer en realidad, pero me parece un tema muy, muy interesante
y que yo creo, se me vienen como muchas también a la cabeza, muchas personas que uno conoce, o que si la vecina, que la mamá de la vecina ya tiene ciertos padecimientos o todo, y que también vamos a tener unos programas muy interesantes para los cuidadores de los adultos mayores vamos también. una invitada, otra gerontóloga, ella va a venir les va a hablar hacia los cuidadores, o sea, Es cómo un debe tema cuidarse muy el cuidador. amplio y Ajá. es muy rico poder conversar de esto y bueno, realmente enfocándolo también a este punto, hablemos de los mitos. Bueno, espérame un momento. A ver, nos quedó pendiente en los factores de riesgo uno de los más importantes, la alimentación. La alimentación, claro, lo La comentabas. alimentación, y suena a frase de cajón, suena a que mantenemos y que hablamos tanto de la actividad física como el cuidado de nuestra alimentación. Pero así de sencillo, somos lo que comemos y somos lo que hacemos. Entonces, nosotros tenemos que darle al cerebro calidad y al corazón tenemos que darle años, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos mucho en el cerebro. Y como usted lo dijo anteriormente, son cosas que no pueden estar, no podemos obviar, no podemos dejarla como no Por importa, separado. sí, por separados, es completamente. ¿Qué pasa con la alimentación? Así nos suena otra vez la alimentación. Entonces, vamos a hablar lo que son los azúcares básicamente y las grasas, que son, es que eso es lo más rico. O sea, ¿quién dice que no es más rico comerse el postre, comerse el café dulce, tomar el café dulce, perdón, y todas estas cosas? La grasa es deliciosa. Sí, la grasa, yo prefiero, oye, a mí me dieron ayer una sopita súper rica, mi cuñada, con gordito, y bueno, no me como el gordo, pero sabe más rica que tenga grasita, un poco de grasita, que la carne magra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Tanto la grasa como el azúcar inflaman nuestras arterias. La grasa es mucho más peligrosa porque si bien es cierto, esta grasa empieza a crecer dentro de nuestras arterias y son las que empiezan a obstaculizar el paso de nuestra sangre, y es donde vienen todos estos problemas cardiovasculares y derrames y todas estas cosas que empiezan a existir, ¿verdad? En nuestras arterias. El azúcar también inflama nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, el consumir azúcar, y el azúcar es adictivo, ¿sí? Todo lo queremos dulcito. En el adulto mayor, ¿qué pasa? Empiezan a deteriorarse las papilas gustativas. Entonces, lo quieren muy salado y lo quieren muy dulce. Ajá. Entonces, pero es que mamá come, bueno, yo he visto adultas de que le echan 3 cucharadas de azúcar al café. Malísimo por todo. No es que supongamos, pero esto más la diabetes, sí, todo, el factor de riesgo es muy, muy, muy importante con la alimentación. Al yo tener tanto grasa en mis arterias o mantenerlas con inflamación, pues no voy a tener un buen funcionamiento, ¿sí?, de oxigenación en mi cerebro. Entonces, no solamente se trata de mi apariencia física, no se trata solamente de la patología. Y si bien es cierto, el rey de nuestro cuerpo es el cerebro, ¿sí? Porque ahí es donde están todas las funciones que nosotros tenemos para nuestro cuerpo, desde ahí se generan. Entonces, yo tengo que cuidarlo muy bien. ¿Por qué? Porque yo quiero funcionar bien en la parte motora, ¿sí? Entonces, como cuando se tiene un derrame cerebral, ¿sí? Una ACV, cuando se tiene esto, empiezan a fallar ciertas partes que, bueno, perdió la vista o perdió la movilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues ocurrió en el cerebro, pero afectó el cuerpo. Entonces, por eso es importante cuidarnos. Súper, sí, se me vino bueno, no voy a tocar ese tema, se me vino a la mente porque mi abuela, bueno, quienes la conocen, ella sufrió un derrame cerebral hace 6 años, más o menos, es un milagro de vida, pero no vamos a tocar ese tema, pero sí se me estaba viniendo mucho a la mente esto que estás comentando, porque sí, uno conoce casos y desde el punto en donde se deja de lado, donde no se le da la importancia, y en otros donde también se le ha dado la importancia y ha evolucionado correctamente, porque es parte de,
o sea, también de las vitaminas, de la buena alimentación, y bueno, que ya siendo adulto mayor, ya obviamente no se digieren muchos como las buenas vitaminas que se necesitan, entonces tienen que tomar suplementos ya para fortalecer también el sistema, o que si no consumen carnes, entonces también esos suplementos que les pueda brindar lo que les está haciendo falta, muchas cosas en realidad, y sigue siendo un tema muy largo. Entonces vamos a continuar para que podamos abarcar toda la información. Vamos a comentar rápidamente mitos. Ok, existen muchos mitos que nos afectan ya hacia nuestra salud mental, y es cómo las mujeres realizan multitareas. O sea, nos han vendido socialmente que las mujeres hacemos todo en un minuto. Cocinamos, cuidamos al niño, contestamos el teléfono, miramos la tele, y nosotros vamos así porque supuestamente nosotros lo podemos hacer. Tenemos que parar esta historia de que las mujeres tenemos 5 manos, porque no tenemos 5 manos, tenemos 2 y tenemos un cerebro. Las tareas se hace una, termina la. Así funciona el cerebro. No es que él hace muchas cosas, pero como estamos socialmente adaptadas a esto, nos comemos el cuento, y después estamos súper rabiosas, estresadas, porque estamos queriendo hacer todo, y realmente de las 5 que estamos haciendo, 2 quedan bien, las otras 3 no funcionan, porque si bien es cierto, estamos contestando el teléfono, lavando los platos, cocinando, y el niño al lado. Entonces le metemos el grito al niño para que nos deje en paz, el chisme del teléfono no lo escuchamos bien, se nos quedó el plato, y bueno, que nos vaya bien, que la comida que no se quemó. Entonces son cosas de que, y después nos enojamos porque ay, no, es que no, hice esto mal. No, es que usted debe de hacer cada cosa, haz una muy bien, está bien, tenemos agilidad motora, ok, utilícela, pero vamos a hacer las cosas adecuadamente. Con los hombres, que los hombres son más competitivos, no es cierto. Nuestro cerebro está formado igual, hecho igual, ¿sí? Son solo unas habilidades que vamos desarrollando en el camino de nuestra vida. Pero bueno, y nos falta una que sería cuando nosotros somos emocionalmente inteligentes. O sea, nosotros es lo mismo, las mujeres no es que somos más inteligentes en la parte emocional, no, regulamos. La inteligencia emocional es un tema que hoy en día se ve mucho, y es nosotros poder gestionar bien nuestras emociones, ¿ok? Entonces, el hombre obvia las emociones, el hombre pasa por alto, sí. Pasa por alto. Es más el hecho de que la mujer ve más detallitos más específicos, y entonces puede quizás, no sé si es la palabra correcta, como leer un poquitito más como la situación que está sucediendo. En cambio el hombre es como, sí, ya pasó. O sea, entonces suelen decir, o nosotras también solemos decir, es mi sexto sentido, mi intuición. Sí. Yo creo que se ha visto que es una habilidad que vamos desarrollando las mujeres. Entonces tenemos que terminar con estos mitos. Ni son más competitivos, ni nosotras somos más inteligentes emocionalmente, y tampoco somos las máquinas que podemos hacer todo, 4, 8 cosas a la vez. Sí, no somos el robot. Ok, entonces vamos a ir rápidamente. Vamos a ir haciendo como puntos específicos. Cómo mantener nuestro cerebro saludable. Entonces, en este caso, oxigenar, la alimentación apropiada, que ya lo comentamos, el estar activo, y bueno, hablamos que tenemos la opción de la música, tocar instrumentos. Sí, vamos a mirar cuáles son ya los factores protectores que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Para tener una buena salud mental. Entonces tenemos son los 3 puntos importantes. 1, mantener activo el cerebro. Entonces ahorita vamos a decir cómo lo vamos a mantener activo. 2, oxigenar, tener un cerebro oxigenado. Y 3, sería la alimentación apropiada. Entonces, para nosotros mantener un cerebro activo, tocar instrumentos, la música tiene una investigación súper profunda de cómo nos ayuda a mantener activo nuestro cerebro. Yo realizo también talleres para los chicos sobre cómo utilizar su cerebro para el aprendizaje, ¿verdad? Porque no sabemos, siempre nos enseñaron la parte tradicional, lea, que esa es la única forma de estudiar, leer y aprenderse todo de memoria, ¿verdad? Que no funciona muy bien, porque si bien es cierto, al otro día ya se olvidó toda
la información. Entonces enseño también cómo realizar esta parte. Pero aquí vamos. El instrumento, tocar instrumentos, escuchar música, activa nuestras células. Hay una vibración que empieza a existir en nuestras células, en nuestras conexiones, cuando escuchamos ciertos estilos de música. Mire lo interesante, ya en una persona que tiene un Alzheimer avanzado, y esto puede ser una técnica para las familias, cuando tiene un Alzheimer avanzado, muy, muy avanzado, entonces les ponen música, se les pone la música que a ellos les gusta, y ellos hasta la tararean. ¿Sí? Y ya no tienen, digamos, ya es una persona de que no reconoce ni siquiera a su familia, pero la música tiene un gran recuerdo y tiene una gran importancia en nuestro cerebro. Qué bonito. Sí. Ejercicios mentales, entrenamientos, tareas intelectuales, leer. Ok, entre de los ejercicios mentales hablábamos que los crucigramas, el leer, el nosotros tener tareas intelectuales. ¿Cuáles serían esas tareas intelectuales? Participar de los grupos, participar de los programas que se hacen sociales. Aquí es la invitación. Vaya, participe en los programas de su comunidad, participe de aprender algo. Estamos hablando que yo tengo que generar cambios. ¿Sí? Yo tengo que generar cambios en mi vida y es esto, aprender. Seguimos aprendiendo estando en la etapa del adulto mayor. Eso de que el loro viejo no aprende a hablar es un mito. Okay. ¿Sí? Porque sí seguimos aprendiendo. Hasta teniendo Alzheimer se aprende. Se aprende. Qué interesante. De hecho, hay algo muy interesante porque hay unas aplicaciones a las personas jóvenes y yo lo hago. En el celular hay unas aplicaciones que uno los puede utilizar para hacer ejercicios mentales. De hecho, hay varias aplicaciones si tienen Android o si tienen Apple. Es bastante bueno. Yo lo utilizo y a veces como que mi agilidad mental y como que trato. Todos los días le ponen unos ejercicios. Entonces también les puede ayudar a las personas que, bueno, no vayan a comprar crucigramas y que sean muy tecnológicas. Entonces eso les puede ayudar a aprender idiomas, que nunca está de más. Relacionarse en relaciones sociales y visitar lugares. Dímelo, aprender idiomas. Mira el cerebro si ves la imagen. O sea, mira, el cerebro de abajo es un cerebro, no es bilingüe, solamente digamos que tiene solo un idioma. El cerebro de arriba, mira todo lo que se activa, porque es un cerebro bilingüe, ¿ok? Entonces, sí, pero a ver, ¿a dónde voy a llevar a mi abuelita ahorita a aprender un idioma? Yo les enseño una técnica. Usted, digamos que tiene más habilidad en esta parte, usted va a coger palabras, póngales un dibujo, ¿verdad? Entonces, yo le llamo el cajón del vocabulario. Entonces, hago 3 cajoncitos. En una pongo ahí las palabras que no he aprendido. Posterior paso a la que tengo que ir reteniendo y en el último cajoncito es donde ya me las aprendí. Entonces, ¿cómo le podemos enseñar al abuelo, a la abuela, a mi mamá un idioma? Entonces vas cogiendo palabras y se las enseñas. El cerebro aprende con dibujos. El cerebro aprende con imágenes. Uh-huh. Entonces, coja empiece por lo básico, por las cosas que tienen en la casa. Póngale el nombre a la mesa, ahí en inglés, a la silla, y estéle constantemente revisando que ella la pronuncie, que sabe cómo se llama, y es irle enseñando a ellos. Es una forma muy práctica irles enseñando en casa otro idioma. Luego ya se sabe ella todos los nombres de los objetos de la casa. Pasemos entonces a las cosas, a lo que a ella le gusta. Entonces, si a ella le gusta hacer comidas, pues póngale todos los nombres en inglés de los productos que utiliza para la cocina. Y así poco a poco, cuando vas viendo, tu abuela ya se le sabe los nombres a muchas cosas en inglés. Qué lindo. Sí, claro. Vamos a ver, hábitos saludables, el sueño. Ese es, bueno, este sí o sí. O sea, hay unas que son para activar, pero llegamos a cuatro aspectos de que sí o sí tenemos que tenerlos para tener un cerebro activo, funcional y sano. Porque cuando estos 4 empiezan a fallar o no los damos o no los tenemos, entonces empieza la cosa a ponerse fea, ¿sí? Entonces tenemos los hábitos saludables del sueño. Mira cuando una persona no duerme bien, mira cómo se inflaman las arterias, los vasos,
¿Ves? Entonces, ¿esto qué hace? Que al otro día tengas demasiado cansancio, Irra- no tienes buena irritabilidad. memoria, empieza a olvidarse las cosas, no hay una buena oxigenación, hay cambios de conducta, ¿sí? Entonces, el sueño altera muchas cosas de funcionamiento en nosotros. Por eso se habla siempre, hábito saludable, 8 horas de sueño. ¿Por qué eso? Ay, pero ¿por qué 8 horas? O sea, ¿quién se lo inventó? Porque eso es lo que se ha visto que el cerebro debe de hacer para con el sueño nosotros borramos archivos, información que no son necesarios, ¿verdad? A ver, si algo muy interesante es que nosotros no funciona así, o sea, todo lo que aprendemos hoy, todo no quedó grabado en el cerebro, es a lo que se le llamó la atención, ¿sí? Porque eso es lo que dijo la licenciada, eso fue interesante, entonces eso es lo que se va quedando y se va quedando. Si al otro día tratas de recordarlo, ahí es donde empiezas a retener esa información, a guardarla. Y si lo sigues usando, entonces ya se queda guardado en la memoria, ¿sí? En la memoria que nosotros tenemos, que es la fase número 3 de nuestra memoria, que ya queda guardada principalmente toda la información, ¿sí? Porque nuestro cerebro funciona, 1, registrando la información, 2, reteniéndola y 3, volviéndola a traer, ¿sí? Así es que funciona el cerebro para guardar la información. Vamos a ir finalizando porque realmente hemos mencionado los puntos necesarios. Bueno, vamos a mencionar también lo de, por supuesto, tomar agua, el ejercicio, la meditación, estar tranquilos, libres de estrés, pero hay algo que me interesa mucho para aprovechar los últimos minutos y es dónde podemos buscar las ayudas, ¿ok? Aquí tenemos una imagen donde encontramos 5 lugares. Entonces que los podemos dejar en pantalla para que lo puedan ver. Está FUCOTBI. FUCOTBI, ajá, que es la Fundación Costarricense de Trastornos Bipolares. Ajá, tenemos ASCADA, que es la Asociación de Alzheimer y otras demencias asociadas. ACOTAR, Asociación Costarricense de Trastornos y anímicos, de trastornos anímicos, ¿verdad? Que tenemos recurrentes. La Fundación Fundamentes y FUCOPES. Estas son 5 asociaciones o fundaciones que tenemos aquí a nivel nacional que apoya a todas las personas, a sus familias que presentan algún trastorno cognitivo o mental. Súper interesante, ahí lo van a tener en pantalla de igual forma y tenemos también, bueno, todo lo que son los datos de la licenciada Jimena, muchísimas gracias. Esos son los datos, ¿dónde la pueden localizar? ¿A qué número sería? Bueno, mi teléfono es 8561-6844. Ustedes también si tienen alguna duda, que quieran que yo les apoye en algunas técnicas o recibir alguna información, me pueden escribir a mi correo jimenamina@hotmail.com y allí pueden recibir toda la asesoría. También se les brinda a domicilio, ¿verdad?, para que puedan tener toda esta información y todo este apoyo que puedan recibir de parte de nosotros. Súper bien, de igual forma, si, como siempre, si tienen alguna consulta, recuerden que también me pueden localizar al 8724-3676. Si tienen alguna consulta relacionada con adultos mayores o inclusive si quieren el contacto también de la doctora o el contacto con alguna de las gerontólogas, entonces también no hay ningún problema. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que vuelva pronto a este programa y con muchos temas muy importantes porque es infinito realmente todo lo que podemos abarcar aquí. Y de igual forma que espero que haya sido también para ustedes como para nosotros una bendición. Realmente sí. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Que pasen muy bonita noche. Bueno, muchas gracias y adiós a todos. Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724
3676. Evangelio en la cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.